Bueno, pues ahora vamos a grabar dos vídeos, uno primero en el que vamos a explicar un poco los libros que yo recomiendo que pueden ser interesantes relacionados con los dos primeros cursos, con el de Astronomía para Ingenieros Inquietos 1 y Astronomía para Ingenieros Inquietos 2, que recuerdo que hablábamos un poco de, bueno, pues los grandes avances científicos que se habían producido en el caso del primer curso en la época de los griegos y en el caso del segundo curso en la época ya más moderna, ¿vale? De siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. Bien, pues también os voy a dar mi opinión particular de cada uno de los libros y mi valoración de si son imprescindibles, muy buenos, buenos o opcionales, ¿vale? Y voy a empezar por los más importantes o los que son imprescindibles hasta acabar con los opcionales, ¿vale? En este primer curso, o de estos dos primeros cursos, para mí solo hay uno imprescindible, que es este: Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, Ptolemaico y Copernicano, de Galileo Galilei. Este es un libro que es una de las cumbres de la literatura científica universal. Galileo Galilei tuvo que, no solo era un fenómeno científico, sino que era una persona con una capacidad de persuasión espectacular. Y solo Galileo Galilei era capaz de poner en jaque todo el pensamiento occidental, de intentar explicar que es muy probable que el ser humano no fuera el centro. Y había que no solo explicarlo científicamente, sino también persuadir. Esto lo hizo en base a diálogos entre personas que defendían una tesis y personas que defendían la otra, y básicamente las personas que defendían la tesis tolemaica era la de Aristóteles, que Aristóteles, y el Galileo insistía, decía que Aristóteles era un figura, un fenómeno, y era muy inteligente, pero no tenía los conocimientos o no podía saber cosas que nosotros ahora ya sí sabemos, ¿no? Entonces, bueno, pues este libro, imprescindible, os lo recomiendo mucho, hay que leerlo y es una manera de entender también muy bien toda aquella época y entender también muchas cosas que vamos a aprender de ciencia, porque Galileo, la verdad que hay cosas en las que se equivocó, en este libro también, pero la verdad que la mayoría de las cosas las explica de una manera espectacular. Este otro también me parece, este no es imprescindible, pero es muy bueno, ¿vale? Se llama Introducción a la Navegación Astronómica. Muchos de vosotros me habéis preguntado si pudiera hacer algún curso más específico de temas de navegación astronómica. Hay tantas cosas que tocar que, bueno, que es difícil hacer cursos de todo, pero este libro sí que es bueno y os puede permitir aprender a conocer vuestra posición en cualquier lugar solo mirando a las estrellas, ¿vale? Algo de eso dimos en el segundo curso. Bueno, pues este libro os lo recomiendo. Introducción a la Navegación Astronómica, de Petar Franolik y Zoran Visekruna. Esto también lo tenemos en los apuntes, con lo cual cualquier detalle lo puedes encontrar ahí. Este otro libro también es de los muy buenos. Un libro introductorio, es para todo aquel que quiera empezar con este tema de la astronomía, para chavales de 17 años, 18, 19 años. Bueno, pues este libro, Observar el cielo, de David H. Levy, es buenísimo. Con este me empecé yo a aficionar a la astronomía hace ya muchísimos años. Es muy bueno y te crea pasión sobre todos estos temas, ¿vale? Y te explica cosas que en ese momento yo no conocía y que me parecieron increíbles, ¿vale? Muy bueno. Estos otros dos libros, que son al final lo que se conoce como los Principia, al final son los principios matemáticos de la filosofía natural de Isaac Newton. Es uno de los libros, son dos porque está en dos tomos, pero se puede encontrar en uno, ¿vale? Es uno de los libros de más influencia de la historia de la ciencia, y es donde Newton explica con todo detalle técnico y matemático todas sus formulaciones y todos sus postulados y todas esas propuestas que cambiaron la física para siempre. Sin embargo, no es un libro de la capacidad y la altura literaria que tenía los diálogos de Galileo, ¿no? Digamos que es un libro bastante técnico y que, bueno, lo considero bueno, pero que además tampoco es fácil de seguir porque las notaciones y las maneras matemáticas en las que escribe Newton no son las maneras en las que nosotros hemos estudiado las matemáticas y la física en la universidad y en la escuela. Bueno, diario a bordo de Cristóbal Colón. Esto, todos aquellos que también están interesados en esa navegación astronómica y también en la historia y en cómo se produjo esta epopeya, a mí me parece un libro interesante de leer, que vamos a conocer muchísimas cosas sobre esa parte de la historia, que cambió la historia para siempre, como lo sabéis, pero también era Cristóbal Colón un excelente marino,
también los pinzones lo eran, y Cristóbal Colón de alguna manera en su diario va reflejando algunas, pues algunas cosas que han sido luego desveladas y que son muy interesantes. También habla de navegación astronómica aquí, es un libro bueno. El libro de la astronomía, este libro es un recorrido por toda la historia de la astronomía y sobre todo se centra en esa parte de los primeros 2 cursos que hemos hablado. Es de la editorial Akai, está bien explicadas las cosas, es un libro opcional. Estrellas y telescopios, muchos de vosotros me habéis dicho que os gustaría profundizar más en cómo es el manejo del telescopio, que os gustó ese vídeo que explicábamos, que era un vídeo muy corto, que explicábamos cómo manejamos el telescopio. Bueno, pues aquí podéis encontrar mucho más sobre ello. Estrellas y telescopios de Pedro Arranz García y Jorge García Martín. Opcional. Las leyes del cielo, de Juan Antonio Belmonte. Este nos explica un poco, en el primer curso acordaros que hablamos mucho de arqueología astronómica, de ver cómo encajaba la astronomía en todas esas ruinas que encontrábamos, en Stonehenge, etc. Bueno, pues aquí Juan Antonio Belmonte nos explica todo lo que es la arqueoastronomía, de cómo se va descubriendo que efectivamente esas civilizaciones antiguas conocían mucho de astronomía. Y bueno, es un libro opcional. Y este libro de Manuel Toaria, El clima, de Manuel Toaria voy a recomendar 3 libros, en esta primera parte, en este del clima, bueno, pues explica un poco todo lo que es, de manera científica, todo lo que tiene que ver con el calentamiento global y el futuro del planeta. A mí me parece que lo explica muy bien, es muy buen divulgador. Pero en cualquier caso, comparados con los otros libros que os he propuesto, este es un libro opcional. Y nada más, en el siguiente vídeo os explicaré, os recomiendo algunos otros libros que tienen que ver más con el tercer curso de la relatividad, de los desafíos de la física, de la astrofísica, de la mecánica cuántica.